Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy miércoles 15 de octubre del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y oía esta mañana las predicciones del tiempo y hay mucha lluvia para prácticamente en todo el país. Y esta mañana aquí amaneció lloviendo y pronostican que habrá más lluvias para la tarde, así que a estar pendiente. Veía ahí, por ejemplo, las inundaciones torrenciales, en México que han ocurrido, cantidad de muertos, decenas de muertos. La vicepresidenta está involucrada, bastante metida. Yo vi una foto de una ciudad que yo conozco porque allí estudió mi hijo, que es una ciudad medio desértica, así, como que con un clima bien raro. Entonces, cuando llueve, viene de las montañas el agua y arrasa, inunda, llueve poco, pero así están las cosas. Yo veía también ahí unas inundaciones en Veracruz, que es una costera aquí en el Golfo. Bueno, el clima complicado. Vamos a darle seguimiento aquí a nosotros a ver qué, porque recuérdense que nosotros esta es la temporada, es como un frente frío que hay. La semana de arriba había una vaguada, ¿recuerdan? Y ahora tenemos, aquí el fin de semana llovió mucho, me dicen en la capital, yo no estuve, pero así es, hay que estar pendiente o hacerle caso a las advertencias de las autoridades porque están mejor informadas, saben y su trabajo es ese, ¿no? Entonces no sean caco duro, no sean caco emaco, no sean testarudos. Cuando les avisen, cuando les digan, no se tomen riesgos innecesarios y la población tiene que hacerle caso a las advertencias de las autoridades en ese sentido. ¿Qué tenemos? Bueno, hay informaciones provenientes de Gaza sobre costos de reconstrucción y ese tipo de cosas. Todavía no han sido entregados los cadáveres de los israelíes secuestrados por el grupo terrorista. Se ha estado restableciendo lo de la ayuda asistencial. La ONU pide que se abran más lugares como que de entrada para poder ser más efectivos, pero hay unos problemas de seguridad. Ayer decíamos las declaraciones del presidente Trump de que se le había permitido a Hamas que no entregaran sus armas. Hoy está diciendo lo contrario, que si o la entregan o se la quitamos, una cosa, algo como eso vi rápido. Esas son cosas que hay. Hay temas económicos, de nuevo, entre China y Estados Unidos con relación a tarifas, a muebles y ese tipo de cosas, pero también portuarias. Hay de ambos lados. También vamos a conocer eso en el día de hoy. El presidente Macron reasignó o renombró, podríamos decir, o renominó de nuevo al primer ministro Lécarnu, quien que había renunciado, no había podido pasar el presupuesto y no concertaba con los izquierdistas, con los socialistas, con los derechistas, con nadie, los votos necesarios para pasar el presupuesto. Y la piedra de la discordia es un ajuste en el plan de jubilaciones, acelerar los tiempos y otras cosas más. Entonces se puso de lado eso para poder concitar los votos. Ahorita más o menos les elaboro un poco. Siguiendo con los temas internacionales, en Estados Unidos, recuerdan ustedes que en el Pentágono, el ministro de Defensa, que hizo una reunión con todos los generales y les habló de cómo tenían que estar, que no podían haber generales gordos, que ni barba, que ni los LGTB y que las mujeres, que muchas féminas en las Fuerzas Armadas norteamericanas tenían que cumplir los mismos estándares, que no se iban a eso de diversidad, de inclusión, igualdad, toda esa lucha cultural que ellos han venido teniendo. Se la planteó los generales callados ahí sin saber qué decir con esas nuevas políticas, pero en el Pentágono, para tirar un manto de oscuridad a todo lo que se hace ahí y evitar la transparencia que sacó los otros días cuando Hepset en su aplicación de Signal, que es igualita al WhatsApp, ¿verdad?,
mandó datos clasificados de aquel ataque que iba a haber a Irán. Y después otras informaciones que salieron de mensajería por otra cuenta en email. Y ese tipo de cosas le estaban poniendo a las cadenas de noticias y a todos los que tienen periodistas asignados a la fuente del Pentágono, del Departamento de Defensa, que tenían que firmar una cosa previo a... no podían dar informaciones previo censura, de que revisaran, que no podían andar por los sitios que no fueran autorizados, un sinnúmero de cosas que solamente como si estuvieran en China o en Rusia. Pues todas las cadenas, y Fox incluida, se le negaron. Así están las cosas, para que ustedes vean si ese tipo de cosas son casuales de lo que está pasando en Estados Unidos, persecución a los opositores. A los opositores o a los funcionarios que fueron de otro gobierno que tuvieron que haciendo su papel, porque cuando aquello del impeachment que le hicieron, el Comey, el del FBI, fue que dio a conocer aquel día, días antes de las elecciones, unas informaciones de los emails del Partido Demócrata que prácticamente le hicieron ganar a Trump. ¿Se acuerdan? Eso pasó, pero él lo persigue a todo. A la Leticia James, ya yo le decía, a Bolton, que fue su ministro su asesor de Seguridad Nacional, a todos los diputados y senadores que lo enfrentaron en el trayecto cuando él era presidente, a todos los ha aplastado. Se ha hecho del Partido Republicano completamente y ahí no hay un McCain que se le pare ya. Entonces, todas esas cosas, la militarización de las ciudades, el desmoronamiento de la estructura federal del Estado, la eliminación de las instituciones de regulación, de supervisión, el hostigamiento contra las cadenas de televisión y de comunicación, la FCC, la Federal Communication Commission, que si tienen que hacer un acuerdo les prohíbe, los viola, amenaza con cerrarla, o sea, todo va en una dirección de un autocratismo que macartismo. Ya yo le decía ayer que había oído hasta esa palabra analizada por filósofos y historiadores americanos. El macartismo de nuevo reencarnado en esto que aquellos que decíamos nosotros aquí, ese proyecto que se llama Project 2025, Proyecto 2025, redactado por como por 300 de los colaboradores de ellos en el pasado gobierno. Bueno, el que esté en presupuesto ahora era el encargado de ese documento. O sea que siempre él negó que no, pero en la práctica lo están haciendo justamente como lo diseñaron ahí. El gerrymandering, como le llaman, que es agarrar los estados y modificar la estructura de los condados para tener más votos, más diputados, por ejemplo, recambiando la situación, lo que hicieron en Texas, entonces se lo replicaron los demócratas entonces en California, porque no me vas tú a meter un dedo en un ojo y yo me voy a quedar celebrándotelo, te voy a meter un dedo en el ojo también. Entonces, para obtener 8 escaños más, porque ellos están peleando, tan difícil está la situación en la Cámara de Representantes, que hay unos representantes, son los diputados, los representantes, más o menos lo igualito, que ganaron en unas elecciones anticipadas que ha habido y se niega el speaker de la Cámara, el presidente de la Cámara, a juramentarla, porque si lo juramenta tendrían unos votos adicionales para aquel caso Epstein que está todavía sonando. Fíjense qué de berenjenal tienen en Estados Unidos. Pero ayer anunció Trump que bombardeó de nuevo unas lanchas que venían saliendo de Venezuela, ya van como 6, o no, van como 4, y que venían como 6 personas en esta lancha, la bombardearon. Ellos alegan que en esas lanchas, pues es por donde las lanchas rápidas que vienen hacia el Caribe, hacia acá, con las drogas de Venezuela, y como le tienen una especie de cerco tosimarino, han hecho esa situación. Es una situación que realmente
tiene muchas aristas por las cuales enfrentarla. Primero, y si no llevan drogas ahí. Segundo, lo que debieras es interceptarla, apresarlos y someterlos. Eso es lo que se hace en un Estado de Derecho. Las leyes internacionales no facultan a nadie a hacer eso, a menos que sean esos piratas somalíes allá en Somalia, en esa zona que van y roban, atracan a los barcos y los capturan para cobrar rescate. Entonces, obviamente, tú te defiendes y le entras a tiro a esos piratas, a esos terroristas. Pero en este caso, bueno, se dice además a lo interno de los Estados Unidos que eso necesitaría aprobación congresional. Pero bueno, son de esas cosas. Pero en definitiva, ahí está. Es como que el cerco a Venezuela, ayer anunciaba el presidente Trump de que habían bombardeado otra de esas lanchas que salen, que supuestamente traen drogas para acá, y que habían como que 6 personas más. Ya van por largo, va largo ese asunto, pero es una nueva política. El presidente Trump ha sido muy radical en eso. Fíjense cómo lo usó como pretexto para el establecimiento de sanciones y de tarifas, sanciones, lo mismo, usted lo puede ver como eso, para China, para México y para Canadá, que fueron los primeros países, ¿se acuerdan? Le metió 25 al acero, al aluminio, hablando de que por el fentanilo, y le dijeron los canadienses, pero si es de tu país que viene para acá, tú no puedes tratarme a mí igual que a México, porque claro, por la frontera sur de México entra de todo a Estados Unidos, pero por la frontera norte de Estados Unidos entra de todo a Canadá. Entonces, para que vean ustedes, pero bueno, él lo usó como un pretexto. Y definitivamente en Estados Unidos hay un problema de salud pública en relación a las drogas. Y el fentanilo es una basura criminal que, bueno, es barata y acaba con las personas en 3 días. Y uno ve videos que eso da pena, parecen zombies. Bueno, el punto es que él lo ha puesto como una de sus políticas fundamentales. Y ok. Y en Estados Unidos, lo que repercute, si es un bloqueo así, entonces en Estados Unidos el precio de los alcaloides, de esas sustancias controladas, pues se va a disparar por un asunto de la ley de la oferta y la demanda. A diferencia de lo que ha sucedido aquí en la República Dominicana, o que había venido sucediendo aquí, en que el precio de las drogas ha caído. ¿Por qué? Porque hay una mayor profusión del mismo, la oferta y la demanda. Si hay mayor oferta, el precio baja. Si hay mayor demanda, el precio sube a la misma oferta. Cuando hay escasez de un producto, los precios suben. Cuando hay abundancia de un producto, los precios caen, bajan. Obviamente, si los precios de esa sustancia criminal han caído en las calles de Santo Domingo, significa que hay estupefacientes por pipa en las calles. La decisión de Trump es ese bloqueo. Eso va a generar escasez, por lo menos allá y luego acá, y eso va a generar. En Puerto Rico la semana pasada hubo alrededor de 12 asesinatos en un fin de semana. 4 dominicanos dicen que estaban involucrados, masacrados con mensajes de lo que esos grupos criminales usan para mandarle cuando tienen problemas, de que le roban, de que le ocupan espacio, de que le quitan los puntos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hemos visto también ese tipo de situaciones. A cada rato aparece un muerto amarrado, esbozado, qué sé yo qué. Esos son señales que usan esos cárteles, esos grupos del bajo mundo, para mandarle a sus contrincantes, a sus correligionarios, para que vean qué les pasa, etcétera, etcétera. Entonces, caigo de ahí al área local. Ustedes recuerdan aquellas 10 toneladas que se la quisieron pegar a Guatemala y Guatemala gritó y dijo, un momentico, aquí no.
Eso ni fue aquí, nosotros escaneamos, eso pasó, no, vacío aquí. Y ni se detuvo en Honduras porque se mantuvo no llegó a puerto. Y entonces, bueno, el escándalo aquel, ¿se acuerda de las 10 toneladas, 10.000 kilos de cocaína? Que agarraron en el multimodal Caucedo y van unos presos por ahí que nadie sabe ni quiénes son. Unos guaremates, como dicen ellos, así. Bueno, pero esos son los que están, que esos son los dueños de una cosa tan gigantesca que nos ubicaba a nosotros, nos ubicaba en ese momento, y por eso entendía yo que las autoridades no quisieron pegárselo a otro. Digo, bueno, pero para que se mueva una cantidad así en una operación, significa que presume uno con la mayor certeza, digamos, posible, de que esa no era la primera vez, de que no es verdad que iban a arriesgar un cargamento tan multimillonario como ese sin tener todos los cabos sueltos. Y hemos visto videos de cómo se hacen ahí, cómo las mismas autoridades, hay denuncias de propias autoridades. Ustedes se acuerdan el escándalo con el coronel Morales. Nadie se ha investigado, está en la Procuraduría, nadie han quitado, todo. Por suerte no le han podido poner la mano porque el hombre parece que habló la verdad. Y de arriba, de allá mismo de donde estamos hablando, de donde Trump posiblemente lo esté protegiendo. Porque aquí siempre se quiere pensar que el otro se equivocaron. Entonces, a veces se equivocan. El hecho es que no se dio esa información y la verdad es que ya nosotros habíamos dejado de ser un tránsito. Y obviamente para que se manejara eso, y entonces ya estamos siendo convertidos en una cierta especie de almacén. Aquí hay más, porque la verdad es que después del COVID y lo que sucedió, las siembras en Colombia aumentaron casi un 50%, según dicen las Naciones Unidas, y los flujos hacia acá, mientras más tuvo capturas, de 4 se captura 1. Eso es lo que dicen las estadísticas. Entonces, bueno, aquí uno ve a cada rato que Falcón, que el otro, que aquí, y son espectáculos, y van y espectáculos vienen. Se agarran en estos días a un regidor, Yeyea, que era el verdugo de la matica de aquí del Miraflores, qué sé yo qué, del de Sánchez Quisqueya. El verdugo, los Praditos y toda esa zona, el más, ¿verdad? Bueno, ese se va, lo agarran junto con un general. Entonces ellos van y se entregan. La DNCD dice que nunca sabe nada, entonces ellos, en lugar de agarrarlos aquí, de extraditarlos, como Dios manda, no, que están pedidos, que no fue, no han pedido. Ajá, los gringos allá sí someten el expediente y usted aquí no se entiende, no se entera. Ah, eso lo hicieron aquella vez, papelazo, por cierto. Resulta que ayer, cuando nosotros estábamos en el programa, explota esta noticia de 2 personas que justamente están relacionadas. Hay uno que era ex asesor de Zonas Francas, dominado por el presidente de Santiago, el señor Fabio Augusto Jorge. Hay una orden de arresto en su contra. Dice entonces la DNCD, una publicación, de que las operaciones ilícitas habrían realizado del año 2003 al 19 y fue desvinculado a raíz de la denuncia y la acusación formal que se hace en la Florida, en la Corte de la Florida, en fecha 23 de mayo. O sea, los otros días lo desvinculan y ahora estamos en mayo, julio, agosto, septiembre. Estamos en octubre. Y ayer, 4 meses que lo estaban investigando y todo, que comunicaron a la DNCD y entonces lo cancelan. O sea, un hombre, un ex ejecutivo hasta de las Águilas, era asesor honorífico y está acusado junto a otra persona que le dicen el Grande. A aquel le decían vecino, a este le dice, otro se llama Gaspar Antonio Polanco Virella, alias el Grande, que estuvo trabajando, este es de la cercanía, dicen que desde la seguridad del presidente Hipólito Mejía.
y están los dos en una acusación formal en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida. Él no fue regidor, pero sí tuvo funciones importantes en el ayuntamiento del distrito. Y el otro asesor. Entonces, cuando una red internacional de narcotráfico, imagínense ustedes, asesor honorífico. Sí, honorífico. ¿Y para qué necesita salario ese señor si está manejando miles de millones por ahí? Ah, pero un decreto, una placa oficial, un carnet, qué sé yo, los poderes, eso protege mucho cuando se está en ese mundo. Igual que este otro señor, que era de la seguridad del presidente Mejía. No significa que tenga el presidente Mejía que estar, por supuesto, pero es un tipo que al tener esa cercanía, pues usa esa cercanía, presume uno, para dedicarse a sus actividades, a esas por las que la están acusando, que se habla de que le toca hasta cadena perpetua. Una organización criminal a traficar hasta 5 kilogramos o más. Hay gente que se va con el amague. Lo que pasa, 5 kilogramos o más, es que después que pasa de ahí, te toca cualquier sanción. No vamos a decir que fueron 400, 500, 800, no, es que si pasaste de 5 kilos, 10 libras, 10 y pico de libras, si pasaste de 10 y pico, de esos 5 kilos, ya a ti te toca la sanción máxima. No importa que sean 5, 15, 20, 30, ya. Entonces, hay gente que a veces se equivoca con esto. Entonces, el punto es cargos por conspiración en Estados Unidos. No se han revelado más detalles, pero ustedes pueden estar seguros de que estos dos turpenes son, desde entonces, tienen que estar relacionados con aquel Gutiérrez que está preso allá, que fue y se entregó, y con otros. Entonces, esas son las cosas que al menos dicen las autoridades que lo canceló el presidente en mayo a raíz de que la DEA mandó la información. Pero eso nos dice a nosotros, nos da una muestra más del nivel de penetración. No es la primera vez, hubo una vez un señor de las Águilas que llegó, se metió en Santiago, pero era mexicano y se involucró con muchísimos ricos, porque justamente a este tipo de personas son las que usan para, que el tipo no se ve nada, que el tipo no oía comentarios, que él no lucía, que él no, porque el gallo loco, los urbanos por ahí que andan en esos vehículos haciendo y deshaciendo y mostrando muchas cosas, como a ese que acaban ahí veía uno que ametrallaron ahí en una jipeta de $400,000. Este tipo de personas que se manejan de low profile son mucho más peligrosas que aquellos que andan haciendo muchísimos aspavientos. Pero las autoridades sí están al tanto de eso. Las autoridades de los Estados Unidos, porque dice aquí que la DEA solicitó, que la DEA lo sometió allá, están sometidos en Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur de la Florida. Y aquí se toma una medida porque la DEA viene, no es la DNCD ni siquiera que investiga. Dice la DEA que por instrucciones del gobierno, del presidente, están colaborando, dice la DNCD de aquí, que están colaborando con la DEA, pero es que el presidente no tiene que dar instrucciones para que usted colabore con la DEA. Es que la DEA es como el otro, yo me pongo a la disposición de la justicia, que la DEA investiga a usted o no esté a la disposición, porque ellos están ahí adentro y controlan. Pero bueno, no sé, al menos se dio una explicación, no como la otra vez, no sabe si está apresado, hay una orden de captura, a lo mejor él se aparece allá en Estados Unidos y se entrega allá él mismo, y muchas cosas de las que, de sus bienes y eso, se quedan guardados aquí. Bueno, pero bueno, es una muestra de lo complicado que está esta situación. Ayer les decía otro tema, la denuncia que había hecho Fuerza del Pueblo y que debía darse una explicación. Pues el doctor Puello, José Joaquín Puello, él dice que no, que las cosas están funcionando bien en Secanot. Yo entonces entiendo que la gente de la Fuerza del Pueblo le deberán presentar entonces evidencias, porque aquí están palabras contra palabras.
Dice que todos los servicios del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante funcionan con normalidad. Que así es que significa CECANOT, Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante. Que no hay tal quiebra, que ellos pagaron el 60% de una deuda que tenían con los médicos, que era mucho por concepto de honorarios, que tienen un saldo a favor de 215 millones, saldo a favor con 215 millones, eso debe ser con Senasa, que tienen una cuenta por cobrar con Senasa, pero CECANOT tiene una deuda de 140 millones. Bueno, aquí está, tú ves, el CECANOT tiene una deuda de 140 millones con los suplidores. Si tú tienes una deuda de 140 millones con tus suplidores y tus suplidores te cierran el flujo de, vamos a suponer, jeringuilla, alcohol, gasa, esparadrapo, equipos, cosas de limpieza, cobillones, no sé, qué es lo que entonces tienes problemas. En todo caso, el doctor Puello, José Joaquín Puello, es una persona de mucho respeto, y él dice que están funcionando el tomógrafo, el angiógrafo y que todos los servicios están funcionando. Yo espero, entonces la Fuerza del Pueblo está obligada a responder porque ellos fueron que hicieron la denuncia. O responden con evidencias a eso que dice el doctor José Joaquín Puello o quedarían feos. Otro tema. Ya lo habíamos tocado antes, como estamos hablando de medicamentos, vale la pena hacerlo, de médicos. Medicamentos de alto costo. Se hizo un trabajo, una denuncia el fin de semana. El director de medicamentos de altos costos había dado los otros días declaraciones sobre cómo había aumentado el presupuesto, de 2.000 millones a 7.000. Ya los otros días veíamos un desglose y yo decía, aquí el problema no debe ser si se aumentó el presupuesto, porque así como dice que las exportaciones del país aumentaron y que vamos a suponer el oro, 53% de las exportaciones totales, pero vamos a decir que estamos exportando la misma cantidad de oro. El volumen, la misma cantidad. No es que hemos exportado más oro que antes. Lo que ha variado es el precio del oro en los mercados internacionales. Si antes valía $2.000 y yo exporté 10, son $200.000. Pero si yo exporté lo mismo 10 y ahora vale 4.000, son, ¿cómo es? 200.000, ahora son $400.000, el doble. Igual podía ser aquí, decía yo los otros días, porque lo importante era cuánto era la lista de personas que estaban pendientes, a cuánto se les ha resuelto. Había denuncias de nuevo de que duraban 2 meses, en estos días. Gente con nombres y apellidos diciendo 2 meses y nuestros compañeros que no reciben los medicamentos, y entonces son cosas de vida o muerte. Entonces se hizo una denuncia, un programa de eso de investigación, medicamentos, y la prensa hoy lo recoge, medicamentos de alto costo, una espera contra el reloj, más de 400 pacientes se aferran a la vida mientras esperan por sus medicamentos. Y Salud Pública defiende y dice que se aumentó el presupuesto, que han aumentado los afiliados, entonces hay que buscarle más dinero. Pero el gobierno ayer anuncia la brisita navideña y anuncia una tarjeta joven que se le va a entregar hasta gente con 35 años. Yo no sé déjeme usar la palabra, yo no sé qué maldito joven es un carajo de 35 años. A mujeres, madres solteras, o es madre soltera o es a jóvenes. ¿A qué más? A discapacitados. Bueno, pues si es a discapacitado, es a discapacitado, porque discapacitado es chiquito, joven, adulto y hasta mayor. O sea, un mes de berenjenal, entonces para esto no aparece el dinero. Retrasos, dice, desde el mes de abril las autoridades han recibido 1.918 solicitudes y han ingresado al sistema 1.500, 400 hay en lista de espera. Dice esta señora, su seguro privado le cubría 800.000 pesos al año que se esfumaron en varios días porque son medicamentos costosos. Dice que 6 meses después la dirección del programa no le responde. Y así sucesivamente.
Entonces, eso lo pongo porque hay una sugerencia de que el Estado cree un fondo especial para que estén ahí, que no dependa de un presupuesto, que no dependa de las consideraciones que si al gobierno le parece, como dijo una vez el de compra y contrataciones, porque era ese programa, que, o sea, ocúpese de su asunto, de supervisar que todo esté bien, de las denuncias de INAVI, de las denuncias de allí, de aquí, de allá. Porque usted está hablando de la salud y la vida de muchas personas. Entonces, hago la mención porque como hablaba de lo de Secano y la respuesta, también hoy trae la prensa eso, y ese es un tema que debiera explicarse mejor. Porque tú dirías, bueno, pero tienes razón el director, si pasamos de 2.000 millones en el 19, en el 20, a 7.000 millones, pues hace sentido, estamos dando más presupuesto. Claro, en el 20 tú tenías 900.000 millones, para decir un número de presupuesto. Hoy tienes 1.700 millones, 1.700.000 millones de presupuesto. Obviamente el 4% de educación hoy son 350.000 millones, para decir un número, y en el 20 eran como 200.000, para decir algo. ¿Entiendes? O sea, sí, hay mayor presupuesto, pero los medicamentos también ha aumentado de precio y tienen mayor presupuesto porque el presupuesto general de la nación ha crecido. Ahora, en términos reales, a lo que yo decía los otros días y lo ratifico de nuevo, debe explicarse más mejor. Estamos dando más o menos de medicamentos, estamos cubriendo más o menos el personal que requiere. Entonces, eso de producir una ley me hace sentido. Porque estamos gastando dinero, entonces también hay muchas personas que dependen de eso. Y para algo debe servir el Estado. No es para dar botellas y pensiones a gente que no ha trabajado, que no lo necesita, que lo que hace es que genera un mayor déficit fiscal y tarjetas van y tarjetas vienen. Y el gobierno entonces no le alcanza el dinero para las cosas esenciales, para las cosas importantes, de vida o muerte, que tienen que ver con el ser, primero la gente, como decía el doctor Peña Gómez, que debe ser el sujeto, la persona debe ser el sujeto de las políticas públicas. Y ese populismo de estar dando una tarjeta y 2.000, hasta un paquete de cosas, enséñele a pescar, denle una vara y enséñelo a pescar para que sea autosostenible, no para que viva recostado del Estado, porque eso es un espejismo de desarrollo. Eso no produce desarrollo, eso lo que produce es dependencia. Y hay que gastar eficientemente. Miren esto. Apenas el 22% de los estudiantes alcanzaron un nivel de desempeño satisfactorio en las pruebas nacionales, pero le estamos dando 4% del Producto Interno Bruto. Una investigación que hizo el Centro de Educación y Desarrollo Humano. El 75% aprobó y un 25% reprobó. Se quemaron en las pruebas nacionales. Participaron 82.000 estudiantes, solo el 22%. Solo el 22% alcanzó un nivel de desempeño satisfactorio. O sea que el 78% leen a cuentagota. No saben, pasan ahí, como que dice, pasan arrastrándose con 60. Así no vamos a llegar lejos. Y ayer anuncia el presidente un acuerdo con NVIDIA para inteligencia artificial, y los profesores no tienen capacidad, no están capacitados, los estudiantes obviamente peor. El 34% presentó un nivel crítico de desempeño, crítico. Cuando la salud suya está crítica, ¿ustedes saben dónde lo meten? En los hospitales, en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, porque usted está a tri de irse. Eso es lo que significa crítico. 34%, el 22%, solamente el 22% de 82.000 estudiantes $8 por 2, 16. Sí. Unos 16.000 estudiantes. Después casi 60.000 estudiantes. Pasaste por mi vida sin saber qué pasaste. Pasan por la escuela y salen de ahí más brutos que canuto.
el 15% obtuvo el nivel 1, el 12% con nivel 2, no sé ni siquiera qué significa el 1, si el 2 es peor que el 1. Solo 4, el nivel 4 lo alcanzó el 22%, o sea que de ahí para abajo, oye eso, el 15%, el nivel 1, eso es que seguramente ni leer saben. Estoy diciendo una cosa ahí, pues, para que se entienda. Los estudiantes llegan con notas que no se corresponden con la calidad, con la realidad del aprendizaje requerido y adquirido. O sea, están pasando por la escuela y están saliendo y llegan a las universidades y no saben ni sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar. Yo lo pongo así, en extremo. Sugieren revisar la fórmula que se usa de 70% notas internas y 30% las pruebas nacionales. El problema es que los otros días se quería hasta flexibilizar los niveles de requisitos que debían tener los profesores o los aspirantes de profesores para entrar a estudiar la carrera de pedagogía en las universidades. En lugar de subirlos para que tengan que fajarse y que tengan que prepararse antes, porque lo que debieran ser, por ejemplo, en Finlandia, que es un lugar donde se entiende que es del mejor lugar donde la educación tiene el mayor nivel, para dar clase, para estudiar pedagogía y dar clase, se buscan los mejores de las universidades. Aquí el que no da por otra cosa, entonces coge para allá. Digo, fuera de vocación y ese tipo de cosas, pero debiera ser lo contrario. Entonces, allá se les remunera, se les da, hay una política. Aquí tenemos un rebú entre el ADP y educación y las escuelas y un desastre, y se le está dando el 4% de educación mal utilizado, mal invertido, mal gastado. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.